Hola, muy buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. La posesión de tierras en el departamento del Cauca no es un asunto nuevo. Las disputas entre indígenas y los ingenios azucareros históricamente ha sido un asunto sin resolver. Grupos indígenas y comunidades campesinas que alegan que las tierras le pertenecen, pues por generaciones han estado viviendo allí, trabajando la tierra, mientras que en el otro lado los empresarios aseguran que se debe respetar el derecho al trabajo y la propiedad privada. Sin duda es un tema sobre muchos matices y con una carga histórica muy significativa por la lucha de estas comunidades ancestrales que buscan más tierras, de las cuales 1.3 millones de las 3 millones de hectáreas del Cauca ya les fueron tituladas, según un informe reciente del diario La República. Y es que precisamente sobre este tema se van a iniciar los diálogos regionales, esos que ha anunciado el presidente electo Gustavo Petro, con una mesa integrada por el gobierno, el movimiento indígena, Azocaña y todos los movimientos sociales del norte del Cauca que han dicho que están dispuestos a dialogar. Y si bien hablar de restitución de tierras es prematuro, los gremios azucareros han dicho que están dispuestos, que están listos para iniciar estas conversaciones para garantizar, entre otras cosas, la productividad, el progreso y el desarrollo de la región. Esta noche vamos a hablar de las líneas rojas de parte y parte en esta negociación, donde se van a estrenar estas conversaciones regionales a propósito del gobierno de Gustavo Petro, que ha prometido, entre otras cosas, liderar la restitución de tierras. Bienvenidos. El presidente electo Gustavo Petro ha hecho un llamado a los indígenas y a los empresarios luego de que varios hicieran denuncias de la invasión de sus predios en Padilla, en una zona muy significativa en el departamento del Cauca. Esta noche vamos a conversar, entre otras cosas, con Norman Bayol, que es representante a la Cámara por Circunscripción Nacional Especial Indígena Maíz. Bienvenido, señor, buenas noches. ¿Cuál es la situación que viven ustedes en el Cauca? Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos en nombre de los pueblos indígenas de Colombia y en nombre de esta circunscripción especial indígena a la Cámara de Representantes por el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Sí, señor Bañol, le preguntaba qué es lo que está ocurriendo en el Cauca, cuáles son las demandas sociales que ustedes tienen allí que han provocado estas invasiones a predios donde hoy se está produciendo caña de azúcar. Bueno, el departamento del Cauca, como es bien conocido para la opinión pública colombiana, es un departamento que ha estado sometido a través de la historia a un fenómeno de violencia marcada, fenómeno de violencia que ha empezado por el tema del despojo de las tierras ancestrales de las comunidades indígenas resguardadas, pero también asentadas y con una posesión ancestral y milenaria de su territorio. Es bien conocido para todos que se ha fortalecido el movimiento de liberación de la madre tierra, recuperando aquellas zonas con una tradición y una ancestralidad para el ejercicio de la pervivencia de los pueblos indígenas, en el caso del departamento del Cauca, y hace mucho tiempo se han tenido conflictos alrededor de la tenencia de las tierras en cabeza principalmente de los ingenios versus las necesidades de tierra de la comunidad indígena asentada principalmente en la zona norte del Cauca y en otras zonas del departamento. Sí, ha prometido, señor Bañol, el presidente electo Gustavo Petro, que allí, a propósito de esto que está ocurriendo en su departamento, se van a originar los primeros diálogos regionales. ¿Qué opinión le merece sobre esta iniciativa, sobre esta propuesta? Bueno, nosotros saludamos, acompañamos y respaldamos el mensaje que ha puesto no solo el presidente electo Gustavo Petro, sino también los representantes de Azocaña, pero asimismo las vocerías oficiales de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, donde se privilegia el diálogo como una posibilidad real de encontrar soluciones a estos conflictos históricos que se han desarrollado por la tenencia de la tierra.
Sí, ¿qué se puede y qué no se puede negociar? Digo, a estas alturas, donde la disputa es la tierra, ¿sobre qué base están ustedes? Justamente hacia allá iba en el caso de la estructura y la dinámica del movimiento indígena colombiano. Estas son decisiones y líneas que establecen nuestras autoridades y sus comunidades. Igualmente, en el caso del otro sector, deberán tener algunas líneas rojas, pero también algunas posibilidades de ceder en algunas posturas de ambas partes para buscar una salida dialogada y una salida pacífica a esta situación problemática de tierras que se tienen en el Cauca. Es muy importante reconocer la existencia, la validez y la legitimidad, asimismo la legalidad de las comunidades indígenas y de los territorios indígenas y la función ecológica que han cumplido los territorios indígenas en Colombia. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que el movimiento indígena caucano, principalmente asentado en la zona norte, seguramente ya está preparando en su dinámica interna todo el ejercicio de planeación de cara a posibilitar muy pronto esos diálogos con las partes que están en conflicto por este tema de orden territorial. Hoy ustedes han sido, señor Bañol, catalogados, tildados de invasores. Ese término, esa palabra, ¿es aceptada por ustedes, digo, como indígenas que hoy están en esas tierras que hoy están en cabeza de ingenios azucareros? Y nosotros no reconocemos el término invasores porque uno no puede invadir lo que es de uno. Y las reclamaciones sobre la posesión ancestral de los predios, también sobre posibles falsas tradiciones que se hayan establecido en el proceso de génesis y titulación de esos predios. Entonces, para nosotros no es una invasión. Lo hemos llamado en distintas regiones la liberación de la madre tierra para darle una función no solo en términos de la producción y la soberanía alimentaria, sino como lo estamos pidiendo a gritos todos los colombianos, la protección de nuestra madre tierra. Por eso saludamos y aprovechamos el momento para saludar a los honorables senadores que el día de ayer le dieron un voto positivo al acuerdo de Escazú, generándose ya la posibilidad de continuar su trámite legislativo, entrar a Cámara. Ya estamos haciendo un bloque muy importante de representantes a la Cámara para respaldar la suscripción de este acuerdo de Escazú, que nos permite tener mayores elementos para proteger la vida y la integridad física de los defensores de la madre tierra, pero asimismo tendremos mecanismos y garantías más plenas para hacer todo el ejercicio de defensa de la madre tierra. Escuchaban ustedes al representante a la Cámara por el partido Maíz, Norman Bañol. Señor Bañol, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. Bueno, yo agradezco también a la mesa de trabajo la invitación que nos han hecho y especialmente agradecer a todos los ciudadanos y ciudadanas que siguen este importante informativo para estar actualizados de primera mano en las agendas públicas de nuestro país. Un fuerte abrazo y estamos atentos. Gracias, señor. Saludo ahora a John Jairo Cárdenas, que es excongresista del partido de la U, ahora director de Asuntos Políticos de esa colectividad. Bienvenido, señor. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Cristian Garcés, que es representante a la Cámara por el Centro Democrático por el Valle del Cauca. Representante, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, María Camila. Un saludo para mi excompañero de la Comisión Tercera, con el que he trabajado en muchos temas públicos, y claro, para todos los televidentes de Zona Franca. Señor Cárdenas, ¿cómo va a ser la discusión a propósito de la pelea por tierras? Tenemos el ejemplo del departamento del Cauca. ¿Cómo va a ser el ejercicio de poder llegar a un consenso entre indígenas e ingenios azucareros? Parece que es necesario hacer algunas precisiones de tipo histórico. Los paeses son un pueblo guerrero que viene básicamente del Amazonas, atraviesa por el Huila, se asienta en tierra adentro y finalmente terminan metidos en la cordillera central y llegan hasta lo que hoy son los municipios de Florida y Pradera. Lo que hoy es la zona plana del norte del departamento del Cauca no eran tierras aptas para la agricultura.
el río Cauca se salía, inundaba de manera frecuente todo el valle geográfico y por lo tanto esta zona era básicamente un inmenso pantano. No existe pues ancestralidad de parte de los países en las zonas planas del norte del departamento del Cauca. Muchos años después, y a propósito de la introducción de esclavos negros en el norte y específicamente en la hacienda de Japio, muchos de estos negros empezaron a escapar de las minas y de las haciendas y se internaron en lo profundo de los pantanos y del bosque de lo que hoy son las tierras planas del norte del Cauca. Y allí crearon verdaderos palenques. Los negros fueron los que desarrollaron una economía campesina supremamente importante. Producían cacao, producían plátano. Era una economía muy floreciente. Yo le doy un dato a usted. El cacao del norte del Cauca se cotizaba en la Bolsa de Londres en 1928. Los negros, pues, fueron los que ocuparon todo el norte del departamento del Cauca. Yo invitaría a el representante Bañola a que estudie un poco la historia de la región y que lea en concreto un libro de Michael Taussig que se llama Libertad y Esclavitud en el Valle Geográfico del Río Cauca, que da cuenta de esta historia. Ahora bien, después de la Revolución Cubana y la expansión del mercado norteamericano, se genera un proceso mediante el cual los ingenios empiezan a comprarle tierras a los negros, de tal suerte que el proceso de expansión de los ingenios no se hizo sobre tierras de los indígenas, se hizo sobre tierras de las comunidades negras. También es importante señalar que hoy, por una dinámica muy particular de la economía campesina del norte del departamento del Cauca, los ingenios hoy lo que hacen es que arriendan la tierra y hay muchos pequeños y medianos propietarios. La gente tiene la idea de que cuando invaden un predio que está sembrado de caña, están invadiendo y quitándole tierra a los ingenios. No, señor. En muchísimas ocasiones están invadiendo tierras de pequeños y de medianos propietarios, que lo único que hacen es que le arriendan a los ingenios la tierra. Entonces el fenómeno digamos allí... Pero si eso es así, digo, ¿por qué la pelea? Es decir, ¿por qué tenemos unos indígenas en el Cauca peleando tierras que ellos dicen son de los ingenios azucareros? Le estoy explicando la historia tal como es. Sí, señor. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que el movimiento indígena hace mucho rato tiene una agenda orientada a expandirse sobre la zona plana. Y eso ha suscitado confrontaciones, enfrentamientos con las comunidades negras. Ha habido muertos, porque los negros también reivindican los derechos ancestrales a esas tierras y, por supuesto, cuando los indígenas las han ocupado, ellos han salido y han reaccionado. El otro fenómeno que es muy importante es el siguiente. Los ingenios azucareros hoy, básicamente, tienen como trabajadores población afrodescendiente. Los trabajadores del norte del departamento del Cauca son en un 80% población afro. Entonces el gran problema es que cuando ocupan tierras de los ingenios, están dejando sin trabajo a muchos trabajadores que están involucrados en ese tipo de actividades. Y eso entonces está suscitando ya un conflicto, no solamente con campesinos negros, sino que está suscitando un conflicto también con los propios trabajadores.
De tal suerte que el conflicto no es un conflicto ya a estas alturas entre los indígenas y los ingenios, no. Es un conflicto entre los indígenas, los ingenios, los pequeños propietarios y medianos propietarios que han arrendado sus tierras, los campesinos negros y finalmente los trabajadores agrícolas que sienten que si los indígenas ocupan esas tierras, ellos se van a quedar sin trabajo. Ese es el verdadero conflicto y esa es la envergadura del problema que hay. No se puede simplificar pues como un problema simplemente que opone a indígenas con ingenios. Representante Garcés, ¿usted cómo lo ve? Yo pienso que han montado una narrativa para buscar ese discurso del débil frente al rico, frente al exitoso, frente al propietario de tierras. Y se ha confundido y han usado esa narrativa para ponernos aquí en estas discusiones. Yo empezaría diciendo que si los colombianos no cuidamos algo que ya tenemos, que se llama la Constitución y nuestras leyes, si no las hacemos respetar, este país puede entrar por un túnel donde no salimos. Esa Constitución y esas leyes nos ha costado esfuerzo, tiempo, muertos durante muchos años, décadas. Entonces ahora vienen unos líderes indígenas que hacen política, que contratan con el Estado y hablan de devolver la historia. Muy complejo eso. ¿Devolvernos cuánto? ¿100 años? ¿200 años? ¿500 años antes del descubrimiento de América? Y segundo, con un discurso equivocado. Ellos tienen una legislación especial porque hemos buscado proteger los derechos de las comunidades indígenas en nuestro país, con la Constitución, con normatividad. Y hay una Constitución en Colombia que protege el derecho a la propiedad privada. Todos queremos tener casa propia, el que no tiene bicicleta quiere bicicleta, el que tiene bicicleta quiere tener una moto, el que tiene una moto quiere tener un carro. Todos queremos tener un capital, un ahorro. Y el derecho a la propiedad privada es uno de los fundamentos de un capitalismo que tenemos que hacer fraterno, pero no podemos entonces creer que a punta de violencia y de invasiones nos van a borrar la Constitución y con sus ideas socialistas, inclusive comunistas en muchos casos, querer cambiarnos el modelo económico a la fuerza. También está el derecho al trabajo, porque cuando se ha invadido tierra, cuando se ha afectado ganadería, porque no es solamente caña, se ha afectado el trabajo de personas honestas que están en la legalidad. Y el derecho obviamente a la vida, la protección de la vida, aquí se ha afectado porque en el Cauca hemos tenido casos donde están invadiendo la tierra y cuando llega la policía a restablecer el orden, le disparan a la policía desde las montañas. Estamos hablando de un conflicto muy complicado. Entonces, ese sería mi primer tema. Aquí tenemos una Constitución y la propiedad privada se tiene que respetar en nuestro país. Comparto totalmente las apreciaciones anteriores en el sentido de que ese discurso de la madre tierra, de liberar la madre tierra y demás, y nuestras propiedades ancestrales, eso es falso. Esas tierras eran pantanos. Con el esfuerzo de personas que las fueron adquiriendo, las volvieron productivas y hoy hacen parte de diferentes actividades, especialmente la caña de azúcar. ¿Por qué la caña de azúcar se volvió importante en el Cauca, en el Valle del Cauca? Entre otras cosas por los problemas de seguridad. ¿Por qué ellos hablan de los ingenios? Es para mostrar en su narrativa y en su discurso entidades, empresas grandes. Pero como decía el doctor Cárdenas, resulta que muchos propietarios de tierra pequeños o medianos han terminado no trabajando su tierra, se la han entregado a los ingenios, entre otras cosas, porque es que si los invaden, ¿cómo se protegen y se defienden? Prefieren tener unos contratos de arrendamiento, de administración de sus tierras a un ingenio para recibir un cheque, un producido con el cual puedan vivir. Entonces hay que entrar en las verdades de todo lo que hay aquí y quiero también decir otras falsedades que dijo el representante Norman. ¿Función ecológica de las comunidades indígenas? Si las tierras que tienen los indígenas en el Cauca, muchas de ellas están con coca y marihuana, y es que la coca es un producto
cercano al medio ambiente si con todos los productos que usan para la fabricación de la coca se contaminan, entre otras cosas, nuestros ríos. En Colombia hay 114 millones de hectáreas. Las comunidades indígenas tienen cerca de 34 millones de hectáreas. Por Dios, la población indígena es una población que ha sido protegida y beneficiada por el Estado. Las tierras que ellos, donde vivían en tiempos pasados, eran las montañosas, las tienen ya y son improductivas. Y otro tema también que es una falsedad. Dijo el representante Norman, no, es que nosotros protegemos la soberanía alimentaria. ¿Soberanía alimentaria de quién? De ellos será. Porque si algo es improductivo, son las tierras que el Estado le ha dado a las comunidades indígenas. Entonces están amenazando, por el contrario, amenazando la seguridad alimentaria en nuestro país. Ahora de pronto hablemos de soluciones a esta problemática, pero no puede ser que el diálogo sea tolerando la invasión de tierras. Me parece que la discusión tendría que ser un poco más propositiva, a ver cuál es la solución, doctor Cárdenas, a esta problemática. Usted hace un recuento histórico sobre la posesión de la tierra de comunidades negras. ¿Cuál es el punto de partida para estos diálogos regionales? Es decir, me voy a sentar yo indígena, me voy a sentar yo ingenio azucarero a negociar ¿qué? ¿Cuál es el punto de partida según lo que usted conoce, según lo que usted ha estudiado de este asunto? Es que ahí básicamente hay tres sujetos. Por un lado tenemos las comunidades negras, que le vuelvo a repetir, fueron las que hicieron posible que esos pantanos se convirtieran en tierras productivas, básicamente produciendo cacao, plátano, guineo, y el norte del Cauca fue una región muy próspera. Padilla fue uno de los puntos donde más se desarrolló esta economía campesina negra. Entonces, desconocer la presencia de los negros constituye un error gravísimo. Ellos son un actor fundamental. Y cuando hablo de los negros, me refiero, por un lado, a los trabajadores que están vinculados a los ingenios, pero por otro lado, a los propios campesinos. Entonces, hay que llamar y hay que convocar a estas comunidades porque ellos son un actor fundamental y ellos sí que tienen ancestralidad. El segundo elemento que obviamente usted tiene que considerar es que el norte del Cauca, digamos, el norte del Cauca produce el 62% del Producto Interno Bruto del Cauca. Casi toda la riqueza de este departamento se está produciendo allí. Y se está produciendo merced fundamentalmente a las actividades de los ingenios. Allí en el norte del Cauca, por ejemplo, está asentado el ingenio Cauca, que no solamente produce azúcar, sino que también está produciendo biocombustibles, está produciendo otras cosas adicionales. Y los parques industriales, de tal suerte que allá hay un conglomerado desde el punto de vista productivo supremamente importante. Sí, eso es cierto, pero estamos de acuerdo en que la discusión es sobre los derechos ancestrales, sobre la posesión ancestral, que usted lo ha dicho claramente, no y existe. la propiedad privada. No existe ancestralidad indígena en los territorios de la zona plana del norte del Cauca, no existe. Si alguien desde el punto de vista de ancestralidad podría hacer y pelear alguna reivindicación, son los negros. Son los negros. Entonces vuelvo a insistir, son tres actores fundamentales. Las comunidades negras, el sector empresarial y finalmente, pues hay que sentar a los indígenas porque ellos tienen unas pretensiones de ingresar a tierras productivas. El presidente Gustavo Petro lo que nos ha dicho a lo largo de todo el tiempo es que el objetivo de él en materia de desarrollo rural es atacar las tierras no productivas, en particular el latifundio improductivo. Pero en el norte del Cauca eso no existe. Si usted va, lo que se encuentra es que la inmensa mayoría de esas tierras son tierras productivas, incluso con un nivel de productividad muy altos.
muy altos. Doctor Cárdenas, no. Representante. Permítame decirle algo porque yo sí quiero hacerle dos comentarios. El primero es que si usted habla en las comunidades indígenas en el Cauca, ellos están convencidos que el gobierno de Gustavo Petro les va a dar las tierras de los ingenios. El discurso es un discurso que algunos llamamos expropiación, y los que de pronto no entienden el tema es que si alguien les quiere dar tierras, tiene que comprarlas, tiene que pagarlas. Tiene que pagarlas. Y ahí es donde el Estado es sumamente ineficiente. Es que hacia allá voy yo, el representante Garcés. ¿Cómo cree usted que van a hacer estos diálogos? Sí. Es decir, si yo soy y pertenezco a una comunidad indígena, llevo un título que dice que históricamente eso me perteneció, y en la otra orilla tengo un ingenio, un empresario, quien quiera que sea otro particular, diciendo, no señor, esta tierra es mía. Es decir, ¿cómo va a ser esa puja, esa negociación? Es que el representante Norman dijo otra falsedad, o en esa narrativa confunde. Dice tierras que han tenido problemas de títulos. Esas tierras no han tenido problemas de títulos. En Colombia hemos tenido problemas de títulos, por ejemplo, en terrenos donde la guerrilla o los narcos se apropiaron de terrenos, obligaron a la gente a vender. En la zona plana del Cauca no. Se han dado compra y venta de terrenos por décadas. Entonces nadie llega con un título diciendo es que a mí me lo quitaron. Eso no existe en la zona plana. Esa es parte de las mentiras que le están diciendo a los colombianos. Ahora, algo importante aquí, uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a solucionar el problema? Mire, el discurso de la tierra no es ni siquiera del siglo pasado, eso es del siglo antepasado. Hoy los jóvenes quieren es utilizar su mente, el conocimiento. Los jóvenes quieren un computador, quieren un iPad, quieren un teléfono lo más moderno, quieren conectarse con el mundo, y aquí nos están metiendo en el conflicto de la tierra, porque es una forma de decirle a las personas, yo les voy a dar lo que otros tienen, y hablan de los grandes terratenientes y empiezan a enredarse ahí con esa narrativa, cuando en el Cauca hay propietarios de tierra pequeños, medianos y claro, hay haciendas grandes. Entonces, yo aquí ¿qué pienso frente a las soluciones? Y yo inclusive quiero invitar al doctor Cárdenas, que no sabía que estaba de coordinador de asuntos políticos del partido de la U, que miremos las soluciones y que tengamos cuidado. Porque el partido de la U ha sido un partido procapitalista y se ha declarado de un gobierno con serios tintes socialistas. Inclusive mucha de su militancia es, creo yo, comunista. Entonces hay que tener cuidado de si es que vamos a cambiar el modelo económico y vamos a borrar del mapa la propiedad privada. Yo sé que el doctor Cárdenas no opina, él es respetuoso de la propiedad privada, obviamente, pero tenemos que ver la solución del problema. Para mí la solución del problema, ¿cuál es? Todos los resguardos indígenas en Colombia, entiendo que son cerca de 700. Necesitamos que los niños tengan educación, que haya salud. El problema es que quieren comportarse como unas repúblicas independientes, muy complicado. La ley les ha dado prácticamente esa calidad, pero en su territorio no pueden salir de ahí a invadir los terrenos de ciudadanos que no hacen parte de resguardos indígenas. Y yo creo que la solución aquí sería un gobierno nacional, que en eso no lo hemos tenido, decida meterse de cabeza en el Cauca con una propuesta de inversión en el sector agrícola, con una visión agroindustrial, de juntar a los propietarios de la tierra, a los diferentes actores, como decía el doctor Cárdenas, y decirles, bueno, aquí vamos a llegar con inversión, vamos a apoyar con semillas, vamos a apoyar con los temas de distritos de riego, vamos a hacer vías terciarias, y que los propietarios de la tierra se asocien con las comunidades afro, las comunidades indígenas, los pequeños propietarios, y montemos unos programas de producción agrícola que se puede transformar esos productos, porque afortunadamente el suroccidente se caracteriza por tener industria, tenemos empresas exitosas que exportan, y de esa manera pensar en que generamos valor agregado, generamos empleo para el Cauca, y defendemos la legalidad, porque si algo que yo considero y respeto mucho a los políticos en el Cauca, ¿cómo hacen política allá? Si cada vez la ilegalidad se está tragando lo legal, y además esos problemas se están subiendo. Ya en el Valle del Cauca tenemos casi 2.000 hectáreas de coca.
Eso no lo teníamos en nuestro departamento. Los grupos armados organizados en Nariño y el Cauca se nos están fortaleciendo, se van por las cordilleras, tienen azotado a Buga, Palmira, Tuluá. Eso inclusive en estos 4 años. Ese es un punto muy importante, doctor Cárdenas, entre otras cosas, el tema político, porque ha sido una de las banderas del gobierno que va a entrar el próximo 7 de agosto, el asunto de la tierra, el asunto, entre otras cosas, de distribuir y redistribuir la riqueza. ¿Es viable, usted lo lee de esa manera, y si no, que los indígenas, en este caso, porque no son los negros los que están reclamando tierra, le ganen el pulso a esos ingenios azucareros en el caso del Valle? No, los negros sí están reclamando tierra. Lo que pasa es que no invaden. Se los invaden a ellos. No, la diferencia está en eso. Así como los Misak también reclaman tierra en el Cauca, pero no invaden. Al contrario, los únicos que invaden en el departamento del Cauca son algunos sectores de los paeses. Y los paeses han invadido tierras de los ingenios, han invadido tierras de los negros y han invadido tierras de los Misak. Ha habido enfrentamientos entre Misak y paeses con muertos de por medio. Entonces, allá lo que hay es una fuerza que no son todos los indígenas, es un sector específico del movimiento indígena que está en una digamos, en una agenda expansionista en materia territorial. Eso me parece que es importante mencionarlo. Lo otro que me parece importante mencionar, y esa discusión sí hay que hacerla, uno se hace la pregunta, los indígenas con la tierra que hoy tienen, ¿qué están haciendo? Y allí sí hay una discusión de fondo. Mire, si usted va al norte del departamento del Cauca, en la zona de la cordillera, lo que hay básicamente es coca y lo que hay es marihuana. Allí ha ocurrido un fenómeno, y es que las disidencias de las FARC están controlando todo ese negocio. A los campesinos les adjudican la posibilidad de que cultiven 500 matas de coca y cada 3 meses les pagan 9 millones de pesos. Esos campesinos hoy están recibiendo 3 millones de pesos al mes, algo que nunca en su vida habían recibido. Y esa dinámica la están controlando las disidencias. Cuando los cabildos indígenas han intentado erradicar los cultivos ilícitos, las disidencias los han matado. Muchos de los líderes sociales asesinados son líderes asesinados por las disidencias cuando han intentado hacer erradicación de cultivo. Allí hay un problema gravísimo, pero la base social indígena hoy está implicada profundamente en ese negocio porque ese negocio les está permitiendo unos ingresos que nunca en su vida los habían tenido. Pero bajo esa tesis, doctor Cárdenas, que usted dice, hay que mirar, y es una discusión profunda, sobre qué están haciendo con la tierra que tienen hoy. Usted dice, toda está sembrada en coca. Ellos dicen que quieren esas tierras para curar la tierra, para sanar el planeta Tierra. ¿Eso es carreta? Pues yo le digo con todo respeto que los indígenas, si ellos quieren en sus territorios dedicárselo a tal o cual uso, yo no lo voy a discutir. Pero lo que no es lógico pensar es que ellos, tierras que hoy son productivas, tierras donde se está generando trabajo, tierras que le está generando riqueza al departamento, se pretendan apropiarse para que simplemente esas tierras queden improductivas, con el argumento de que están liberando la madre tierra. Yo creo que eso es lo que resulta muy discutible, pero yo quiero decir lo siguiente, a mí sí me gusta que el presidente Gustavo Petro haya hecho el llamado al diálogo, porque esa es la salida. Aquí lo que hay que buscar es una concertación, aquí lo que hay que buscar es una manera de resolver el problema. Y el problema del norte del Cauca, desde el punto de vista social, no es el problema de la tierra. Eso le preguntaba, ¿y quién tiene aquí el rol dominante? ¿Ingenios o los indígenas o los negros que usted dice también están peleando? No, yo creo, sinceramente, que está mal si en el diálogo alguien ya se adjudica el rol dominante.
Yo creo que lo que importa hoy es que se sienten los negros, que se sienten los indígenas, que se siente el sector privado, pero mire, el prisma de la discusión hay que ubicarlo en otro lado. El norte del Cauca es una región rica con un pueblo pobre. Lo que tenemos que discutir es un programa de desarrollo territorial para esa región que permita el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de la inmensa mayoría de los habitantes de ese sector. Y en ese esquema de desarrollo territorial se tiene que comprometer el sector privado tiene que aportar más. Se tiene que, obviamente, involucrar el Estado, se tiene que involucrar la comunidad internacional, porque al fin y al cabo lo que nos importa a nosotros es resolver los temas de la pobreza. Y los temas de la pobreza se resuelven con empleo digno y de calidad. Representante. María Camila, yo creo que aquí el rol dominante lo están teniendo los invasores violentos de tierra, porque ellos han logrado desvalorizar la tierra en el norte del Cauca. Yo estoy de acuerdo con el doctor Cárdenas en que tenemos que lograr inversión del sector privado, pero ¿quién va a invertir en un terreno donde al otro día se lo van a invadir y el gobierno de Gustavo Petro sale y dice, no, tranquilo, vamos a hacer diálogo? ¿Diálogo de qué? Si es que la propiedad privada es protegida por el Estado colombiano. Podemos tener diálogo sobre cómo generamos empleo e ingreso en el Cauca, podemos generar diálogo sobre la seguridad, sobre la convivencia, pero no sobre cambiar los derechos que tenemos en la Constitución por personas que simplemente quieren apropiarse del bien ajeno. Y algo también que yo creo que yo quiero aprovechar este espacio, María Camila, yo alerto a todos los televidentes de Zona Franca hacia dónde nos está llevando el gobierno de Gustavo Petro. Yo voy a dar algunos ejemplos. Miremos desde la perspectiva del ataque a la propiedad privada y el conflicto en el Cauca. Nombran un ministro de defensa que ha tratado de asesinos al ESMAD. Resulta que el ESMAD es el que vaya a recuperar el orden cuando hay una invasión. Nombran de consejero de paz a un señor Danilo Ronderos, que lo descubrimos en plena campaña de Petro en La Picota reuniéndose con extraditables, y el clan del Golfo sale a decir que quiere diálogos y que no los extraditen. Nombran a un director de la Agencia de Restitución de Tierras, que es la entidad encargada de, al que le han quitado la tierra por actos violentos, devolvérsela. Resulta que han nombrado al señor Giovanni Yule, que es reconocido por promover las invasiones violentas de tierras. Sí, que entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar el gobierno de Gustavo Petro? Antes se van a aumentar los conflictos por la tierra, la violencia en el Cauca. Yo estoy muy preocupado por mi suroccidente y yo prendo las alarmas, porque lo vuelvo y repito, defender la Constitución y las leyes, garantizar los derechos, la seguridad, y busquemos soluciones de ingreso y empleo. Y a propósito de este tema, el presidente del Senado, el poderoso senador Roy Barreras, se reunió hoy con los gobernadores del Cauca, Nariño, y dice que serán foco de atención por parte del nuevo gobierno de Gustavo Petro, que, repetimos, ha insistido que va a iniciar los diálogos regionales en el departamento del Cauca y también el Valle del Cauca. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos, por supuesto, de la designación del indígena Giovanni Yule al frente de la Unidad de Restitución de Tierra, en un contexto, entre otras cosas, sobre la propiedad privada y los derechos ancestrales de comunidades como las indígenas. Ya regresamos. En las regiones ganó Gustavo Petro, un Pacífico abandonado, castigado, por rebelde en otras ocasiones, porque ha sido contestatario y porque ha reclamado sus derechos. En este gobierno del cambio, en el que Petro ganó en ese Pacífico, nosotros esperamos que estos dos departamentos al fin encuentren la redención. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca. A propósito de la discusión sobre la tierra, Marta Betancourt, que es la directora de la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar, Procaña, tras los recientes incidentes con indígenas, dijo que se debe respetar el derecho al trabajo y, por supuesto, al desarrollo de la libre empresa, que será esa, entre otras cosas, doctor Cárdenas, la gran discusión que hay alrededor de este asunto. ¿Cómo le suena a usted? ¿Qué sensación le da la designación de Giovanni Yule al frente de la Unidad para la Restitución de Tierras en el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, no, yo quiero empezar diciendo que me aparto de la idea de creer que el gobierno de Petro es un gobierno comunista o que es un gobierno socialista. Creo que no hay ninguna evidencia en ese sentido.
el Partido Liberal, desde los años del gobierno de Alfonso López Pumarejo, fue el que planteó la tesis de la función social de la propiedad. Es que la propiedad per se tiene valor en tanto que cumpla una función social, en cuanto contribuya a la producción de riqueza, en cuanto contribuya a la generación de empleo digno y de calidad. Es decir, esa función de la propiedad es un viejo anhelo instalado en la Constitución, entre otras cosas, desde tiempos pretéritos. Creo que Petro lo que ha insistido es en el tema de las tierras improductivas y de la ganadería extensiva, y al respecto de eso podemos hacer una discusión, pero ese enfoque es un enfoque estrictamente democrático y liberal. Carlos Lleras Restrepo hizo una reforma agraria, intentó redistribuir la propiedad de la tierra. En Francia, los revolucionarios franceses hicieron una redistribución de la propiedad territorial. Entonces, esto tiene otro alcance y otro contenido que no tiene que ver con problemas de comunismo o de socialismo. Eso es lo primero. Lo segundo, la designación de Giovanni Güller. Giovanni Güller está al frente de la unidad de restitución. Restitución, como todos lo saben, se refiere a aquellos lugares donde las comunidades campesinas fueron objeto de un despojo a consecuencia de la acción de actores armados y de mecanismos de apropiación de la tierra de los campesinos fraudulenta. Entonces, él tiene esa responsabilidad, pero en el Cauca conflictos por restitución no hay. Cuando usted dice problemas de fraude, es lo mismo que dice el representante, diciendo entre otras cosas que aquí ha tenido problemas los títulos, que no ha sido transparente la titulación de esos predios. No, es que todos sabemos que la titulación en todos estos territorios donde el paramilitarismo actuó fue fraudulenta, con notarios de bolsillo, y a la gente le obligaban a vender sus tierras a precios absolutamente ridículos. Pero quiero ir al departamento del Cauca, es decir, estamos hablando en de el departamento del Cauca no existe ese fenómeno. Por eso le pregunto, usted habla de paramilitarismo, ¿existió paramilitarismo en el departamento del Valle? Así es, pero curiosamente el paramilitarismo en el departamento del Cauca tuvo una actuación en contra de las comunidades indígenas, de los campesinos, de muchísima gente, pero no generó ese fenómeno de despojo, como sí se produjo en el Chocó, como sí se produjo en la costa atlántica, etcétera, etcétera. En el Cauca no, el problema de la tierra no hace relación a dinámicas de restitución, sino a unos reclamos que básicamente hacen un sector del movimiento indígena alegando una presunta ancestralidad en la posesión de esos territorios. Ellos lo que dicen es que hace 400, 500 años ellos tuvieron esas tierras. Uno habla con ellos y eso es lo que dicen. Pero déjeme hablar de Giovanni Güller. Giovanni es mi amigo. En efecto, él es un hombre muy comprometido con las luchas indígenas. Yo creo que lo que Petro está haciendo es darle una oportunidad muy importante a un dirigente de la condición de Giovanni para que empiece a aprender el arte difícil de administrar y de gobernar este país. De tal suerte que yo, en principio... Doctor Cárdenas, ¿la posesión de la tierra no fue una de las principales demandas de la pasada protesta social? No. La protesta... ¿No peleaban la posesión de la tierra, entre otras cosas? Digo, no, en el gran número... ¿En el paro se refiere usted? Sí, en el paro. No, el paro fue un fenómeno básicamente urbano. Fue un fenómeno básicamente urbano. En el departamento del Cauca los indígenas salieron y se solidarizaron con el paro. Pero, vuelvo a repetir, cuando ellos han peleado, lo han hecho en el marco de lo que ellos llaman la recuperación de sus territorios ancestrales. Y déjeme hacerle una precisión histórica. Usted habló de títulos. Los títulos con que cuentan los países se derivan de un acto que hizo Felipe V cuando fue rey, cuando le entregó al cacique Juan Tama y Estrella los títulos de unos territorios que están allí
Y si usted mira esos títulos, en esos títulos no existen tierras planas. Cuando Felipe V reconoce a Juan Tama y Estrella, esos territorios están claramente delimitados, que son en la parte alta de la cordillera. No está involucrado el área plana del departamento del Cauca. Representante Garcés. El modelo que hay alrededor de las comunidades indígenas es un modelo totalmente socialista, inclusive comunista. Los títulos son colectivos, no hay propiedad individual. Segundo, no pagan impuestos, usan las tierras de manera improductiva, entonces terminan teniendo que ser sostenidos por el Estado, subsidiados por el Estado. Es un modelo social económico muy complejo para un país además pobre como lo es Colombia. Pero yo quiero hablar de este señor Yule. Este señor Yule, primero, ha sido del Comité Central del Paro. Cometió un hecho que yo rechazo, y es que mi ciudad Cali vivió secuestrada más de 40 días. Las entradas a Cali fueron bloqueadas por vándalos, por violentos, por lo que se llamó la primera línea. Y están las declaraciones del señor Yule, donde convocó a los indígenas a irse a los puntos de resistencia y a los bloqueos, y generó dos daños gravísimos en el Valle del Cauca. El primero, pues obviamente, la violación de los derechos de todos los caleños que estaban bloqueados. La mayoría de los caleños padecieron estos bloqueos, se les violaron sus derechos a la educación, al trabajo, a la salud, todo. Y eso significó que él mandó a los indígenas con sus bastones de mando a bloquear calles, y pasó algo que en nuestra ciudad de Cali no existía. Eso generó un odio hacia las comunidades indígenas, lamentable, lamentable. Recuerden que una comunidad indígena tumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar, y allá está el alcalde de Cali sin ubicar la estatua todavía. Pero también quiero mencionar algo: el señor hace parte del resguardo Huellas, es uno de los resguardos donde se planean y organizan las invasiones de tierra, y ha sido alto consejero del CRIC, organización que en su página web promueve y respalda las invasiones de tierra. Ese es el señor que nombraron en la Agencia de Restitución de Tierras. Y aquí no podemos estigmatizar a la comunidad indígena. ¿Cuánta cantidad de indígenas y de líderes tenemos en Colombia pacíficos, respetuosos, que podrían estar en esos cargos? No, tuvo que nombrar a uno de los líderes de la campaña del odio y la violencia. Es que, María Camila, recuerda que el Pacto Histórico ganó las elecciones promoviendo el odio. En el Valle del Cauca, varios de los que promovieron, incitaron la violencia, al incendiar a la población, son los que llegaron a quedar elegidos representantes o consiguieron votos para el pacto en el Senado. Entonces el señor Petro lo que está haciendo es devolviéndole el favorcito de los votos que usaron con un discurso de odio que dividió a la sociedad caleña, al Valle del Cauca y a Colombia entera, y con lo cual les fue muy bien porque obtuvieron muchos votos. Y fue una movilización, entre otras cosas, también con protagonistas de líderes indígenas que hoy tienen representación en la ONU, con Leonor Salavata, Giovanni Yule en la Unidad Nacional para la Restitución de Tierras y Patricia Tobón. Harán parte, entre otras cosas, muchos indígenas representativos de estas mesas de diálogo del presidente Gustavo Petro, que se metió en la discusión tras la invasión de estos indígenas en el norte del Cauca. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca. Doctor Cárdenas, ¿cómo cree usted que va a terminar esto, entre otras cosas, con un ambiente donde Gustavo Petro ha prometido no expropiar, donde también tienen unos compromisos enormes con comunidades como indígenas? Bueno, yo quiero insistir en que el nombramiento de Giovanni Yuler es un acierto. Giovanni Yuler no está al frente de una entidad que tenga ninguna posibilidad de meterse en temas de invasiones o de actos de posesión violenta de tierras. Él tiene una responsabilidad específica, y yo saludo que Giovanni llegue allí, que haga ese ejercicio. Es un aprendizaje. Saludo también la gran visibilidad que el gobierno de Gustavo Petro
le está dando a los indígenas y a los afros. Históricamente esas han sido poblaciones victimizadas, marginadas, excluidas. Y lo que está haciendo él es darles visibilidad, y a mí eso me parece un acto de justicia histórica. La foto de Lula abrazando y besando a Francia me pareció una foto hermosa. Yo creo que nuestros negros, nuestros indígenas merecen un tratamiento distinto, y por eso yo saludo que Gustavo esté haciendo lo que está haciendo. ¿Cómo va a terminar esta historia? Yo creo que bien. Yo lo que he visto hasta ahora en el gobierno de Gustavo Petro es sensatez, equilibrio, ánimo de concertar, ánimo de dialogar. Yo tengo una enorme confianza. Lo que pasa es que el país sí tiene que cambiar. El viejo país no puede seguir como estaba. Hay que empezar a restañar heridas, y hay que dar oportunidades, y hay que dar nuevos protagonismos. Representante Garcés, su conclusión final, por favor. Yo estoy de acuerdo en el diálogo, vuelvo y lo repito, me parece que es válido siempre y cuando esté basado en el respeto a la Constitución y las leyes. Me preocupa enormemente abrir el diálogo con narcotraficantes, que además son bien sanguinarios, como el Clan del Golfo. Mientras existan matas de coca y marihuana, habrá narcotraficantes. Nos va a pasar lo mismo el proceso de paz. Se hace la negociación con los jefes y después son reemplazados en los territorios por otros. Y las comunidades seguirán sufriendo. La matanza de líderes sociales y comunitarios es por peleas del territorio, por grupos de narcos especialmente. Entonces no nos podemos aquí engañar. Personas como yo que planteemos esto, no es que estemos en contra de los consensos y del diálogo, no, es que tenemos que tener los pies sobre la tierra y buscar soluciones para que, si hay problemas de empleo o de ingreso, puede ser a través de la entrega de tierras. No creo que sea lo más eficiente para el Estado colombiano. Ojalá viéramos al gobierno de Petro hablando de apoyar el emprendimiento, la libre empresa, los microempresarios, las familias que quieran organizarse para hacer un nuevo negocio. Ojalá, necesitamos es que se promueva la competitividad, la productividad, y no que nos vengamos a enredar en discusiones que están partiendo de la violación de derechos que están en nuestra Constitución. Y fíjese la respuesta de los gremios en el suroccidente, todos dijeron estamos dispuestos a sentarnos. Los indígenas también dijeron están dispuestos a sentarse a dialogar. Creo que es un gran avance. Esta noche con nosotros John Jairo Cárdenas, excongresista del partido de la U por el departamento del Cauca, ahora director de asuntos políticos de ese mismo partido. Doctor Cárdenas, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y el representante Cristian Garcés, representante de la Cámara por el Centro Democrático por el Valle del Cauca. Representante, un placer. Muchas gracias, allá estaremos desde la Cámara trabajando por el suroccidente y Colombia entera. Y será un debate muy interesante, entre otras cosas, con una promesa, la palabra empeñada de Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, la doctora Francia Márquez, de no expropiar, pero también la promesa, entre otras cosas, de darle y cumplirle a poblaciones como los indígenas. Muy interesante será la discusión alrededor de cuál será la fórmula. ¿Compararán esos predios? Pues amanecerá y veremos. Estamos a pocos días de que Petro asuma el poder y que inicien estos diálogos, prometidos diálogos regionales. Llegamos al final, como siempre, gracias por acompañarnos, que descansen.